Tenemos este segundo día del capítulo 17 de la oración sacerdotal de Jesús. Recordemos que decíamos el otro día que consagrados es apartados, no apartados por segregados, sino apartados para el Señor. Y en este sentido Jesús es consciente de que el campo de evangelización es el mundo y que nosotros estamos en el mundo. Inmediatamente los apóstoles y los discípulos y todos los que a lo largo de los siglos tenemos que testimoniar el Evangelio porque somos consagrados por el bautismo o por alguna vocación particular en la Iglesia. Y el Señor reza por nosotros para que el maligno no nos toque, no nos dañe, para que no salgamos de esa comunión de Él y de esa comunión de Él con el Padre en la fuerza del Espíritu. Estos discursos del capítulo 15 al 17 de San Juan son eminentemente trinitarios y nos invitan para que nuestra consagración sea completa a estar precisamente en esta comunión con Él. Conságralos en la verdad, apártalos en la verdad. Los cristianos a lo largo de la historia se han tratado de insertar en el mundo, básicamente no perdiendo la comunión con Dios y respetando todo lo respetable en las diversas culturas en las cuales se han insertado. Recordemos una carta muy antigua, la carta Diogneto, donde el autor de esa carta hace un raconto de los cristianos y dice: los cristianos vivimos igual, trabajamos igual, comemos lo mismo que comen los otros, pero no hacemos ciertas cosas, no exponemos los niños, por ejemplo. ¿Se acuerdan cómo era el derecho romano? Si el pater familiae, cuando nacía un chico, no lo tomaba en los brazos, quiere decir que no le daba el apellido. ¿Y qué se hacía con ese niño o niña? Se lo ponía en la calle, y que sea lo que Dios quiera. Entonces dice, nosotros hacemos todo lo mismo, comemos igual, trabajamos igual, hablamos igual que todo, pero no hacemos esto. A los niños nosotros no los exponemos. Recuerdan que la casa cuna se llama de niños expuestos, recordando precisamente esta costumbre del derecho romano. Y básicamente, ¿qué hacen los cristianos? Cumplen los mandamientos del Antiguo Testamento y fundamentalmente, con las debilidades propias de todos, tratan de cumplir el mandamiento de Jesús, que es cumplir el mandamiento del Antiguo Testamento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, pero como lo hizo Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. El amor de Cristo es un amor que se ofrece, que de alguna manera reemplaza el sacrificio y la penitencia que tenemos que hacer cada uno de nosotros, pero nosotros libremente tenemos que recibir esa comunión con Jesús y tenemos que vivir en la verdad. Hoy terminamos con la despedida de Pablo en los Hechos de los Apóstoles y en esta segunda parte tenemos como dos partes también. La primera, donde termina de dar los consejos que precisamente van en esta dinámica de la Iglesia trinitaria y del preservarse del mal, del preservarse del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, leemos en el Evangelio de Juan. Y aquí Pablo le dice a los presbíteros de Éfeso que se cuiden y cuiden al rebaño. Cuídense ustedes y cuiden al rebaño para que cuando vengan los lobos que quieren distorsionar la doctrina, lobos de afuera, vieron que dice, y lobos de adentro también, que estén prevenidos y que fundamentalmente tengan esa comunión de la cual nos habla Jesús en el Evangelio, porque la iglesia no es de ustedes, por eso hay que cuidarla. La iglesia es de Dios, ahí hay que entender el Padre, comprada, dice, o rescatada con la sangre precisamente del Hijo. Y una iglesia que tiene que estar en la dinámica del Espíritu. Pero ¿por qué se tienen que cuidar los presbíteros y tienen que cuidar al rebaño? Porque Dios ha hecho todo este proceso de comunión, pero respetando la libertad de las personas. Tenemos que estar atentos porque a veces nosotros podemos utilizar mal la libertad. Hay un camino que no falla, dice Pablo, mantener la comunión, mantenernos en la unidad con el Hijo, en el Padre, por el Espíritu Santo. Y otra cosa que no falla es tener las mismas actitudes de Cristo Jesús. Y acá los Hechos de los Apóstoles, en boca de Pablo, nos regala un logion, un dicho breve de Jesús que no está en el Evangelio,
dice Pablo que Jesús decía, hay más alegría en dar que en recibir. Muchas veces nosotros somos generosos, pero muchas veces nosotros también somos súper quejosos y estamos con la calculadora a ver cuánto nos devuelven o cuánto aprecian nuestra generosidad. Por supuesto que es mejor ser generoso y ser así a no ser generoso, pero recordemos el Evangelio. Nosotros no queremos vivir a medias, nosotros queremos estar consagrados en la verdad. Y esa generosidad se tiene que notar en todo, sobre todo en el tiempo. Es cierto que lo económico a veces es lo que prima, cuando uno ve el discurso de la gente o los reclamos, prima lo económico, pero a veces hay más problemas, cuando lo económico más o menos está, hay más problema en compartir la propia vida, resignando un punto de vista, ayudando o acompañando al que lo necesita, ayudando y acompañando, a veces diciendo que sí, a veces diciendo que no. Es todo un trabajo de artesanía, como dice muchas veces el Papa Francisco, para poder construir una comunidad auténtica que, como dice Pablo, cuida y se cuida. Porque, vuelvo a decir lo mismo, a veces lo económico sí que estamos pendientes, pero a veces es más fácil lo económico que dar nuestro tiempo, que dar nuestra vida, que dar y trabajar también nuestra paciencia y la paciencia de los hermanos. Vamos a pedir al Señor que la palabra de Jesús en esta despedida, con esta oración sacerdotal, que nos da tanto consuelo, decíamos ayer, porque Jesús reza por nosotros para que no caigamos en el mal, como también habitualmente y cada día lo decimos en el Padre Nuestro, y también estos consejos de Pablo, que nos invitan a cuidarnos, a cuidar la Iglesia de Dios, a no dejarnos arrebatar la verdad por los lobos de adentro o de afuera que vienen a distorsionar la doctrina. Y ese caminito que es sencillo pero que es exigente, que es el camino de la entrega, de la donación. Hay más alegría, dice el Señor, en dar que en recibir. En este día 19 nos encomendamos a la Santísima Virgen, a San José por ser 19, también en nuestra tradición popular a San Expedito, y le pedimos a ellos que intercedan para que nosotros recibamos con un corazón agradecido y atento esta palabra del Señor y procuremos vivirla también en estos días en la espera de este Pentecostés que actualiza en la liturgia la acción del Espíritu. Rezamos también por las necesidades e intenciones de cada uno de nosotros. Que así sea.